Dr. John Bennett, televisando de Miami. Aquí tenemos una otra conferencia con Laura Hernández en parte de el Congreso de Radiocirugía para el canal Neurocirugía. Y, y Laura va a hablar de radiocirugía de metástasis del cerebro. Y bienvenidos, Laura. Hola, buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Gracias por repetir esa repetición. Yo he hecho una equivocación técnica y Lara es bueno para hacer otra vez. Ok, Lara, es tu show. Ándale, pues. Gracias. Okay. Bueno, listo. Perfecto. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar sobre radiocirugía en metástasis cerebrales. Soy Laura Cristel Hernández Sánchez, soy radiooncóloga y tengo un posgrado en radioneurocirugía. Actualmente trabajo en un hospital en la Ciudad de México. Es un hospital de institución pública. Bueno, para introducirlos en el tema, hay que hablar sobre la epidemiología de las metástasis cerebrales. Es el tumor intracraneal más frecuente en adultos. Hasta un 20 o un 30% de los pacientes con diagnóstico de cáncer desarrollarán metástasis en algún momento de su enfermedad. La incidencia anual de las metástasis cerebrales en Estados Unidos es de 170,000 casos por año. Los tumores más asociados a metástasis cerebrales, en primer lugar, es el cáncer de pulmón. Hasta un 16% de los pacientes con cáncer de pulmón o hasta un 16% de las metástasis cerebrales tendrán este origen, cáncer de pulmón. En segundo lugar es el cáncer de mama. En tercer lugar tenemos el cáncer de células renales. En cuarto al colorectal y en quinto al melanoma. La incidencia en los últimos años de las metástasis cerebrales ha ido en incremento y esto se debe a diversos factores. Uno de ellos ha sido en la mejora en la detección por imagen por resonancia magnética. Por ejemplo, en el cáncer de células renales se ha visto que la incidencia ha ido en aumento porque se ha hecho unas mejoras en la resonancia magnética, lo que ha hecho que se descubran más metástasis cerebrales, ¿no? Al mejor control de la enfermedad sistémica por mejoras en las terapias sistémicas, por ejemplo, en el cáncer de mama, HER2 positivo o sobreexpresado, sabemos que este tipo de cáncer responde a una terapia blanco. Sin embargo, esta terapia blanco tiene una falta de entrada al sistema nervioso central o una falta para pasar la barrera hematoencefálica, motivo por el cual las metástasis aparecen más en este tipo de enfermedad, que es tratada con esta terapia blanco. También, en cuanto a la patogénesis, las metástasis cerebrales se presentan en la unión de la materia blanca y la materia gris, y esto es porque los vasos sanguíneos disminuyen de diámetro en esta localización y actúan como una trampa para las células tumorales que han viajado por diseminación hematógena. Además, las metástasis cerebrales tienden a ser más comunes en áreas con mayor irrigación sanguínea. Por eso, son más comunes en los sitios como los hemisferios cerebrales, en un 80%, ya que estos reciben un mayor volumen sanguíneo. En segundo lugar, el segundo sitio más frecuente sería el cerebelo, con 15%, y el tallo cerebral estaría en tercer lugar, con solo el 5% como localización donde se localizan las metástasis cerebrales. En cuanto al cuadro clínico, es diverso. El 40-50% de los pacientes se presentarán con cefalea o un cambio en este tipo de cefalea, ¿sale? La cefalea matinal que despierta al paciente por la mañana es poco común, es lo más común, pero es lo más característico, pero lo más común es que se presente una cefalea o un cambio en las características de esta cefalea. Y típicamente esta cefalea aumenta con las maniobras de Valsalva, con las maniobras que aumentan la presión intracraneal. En segundo lugar, con un 20 o un 40%, estarán las alteraciones neurológicas focales. Una de las más frecuentes es la hemiparesia, y esto es por la localización que pueden presentar estas lesiones. En tercer lugar, en un 30-35%, están las alteraciones cognitivas, y estas frecuentemente son alteraciones de memoria. En un 10 a un 20% están las crisis convulsivas, y solo en un 5 o un 10% se encuentran los eventos vasculares cerebrales, hemorrágicos o isquémicos. Los eventos vasculares cerebrales hemorrágicos se asocian típicamente a cierto tipo de metástasis, y estas
las más frecuentemente asociadas a estos eventos son las metástasis desarrolladas por un melanoma, por un coriocarcinoma o por un carcinoma de células renales. El diagnóstico de las metástasis cerebrales, obviamente además del cuadro clínico, es por imagen, y el gol estándar para el diagnóstico de estas lesiones, el estudio más sensible y específico, es la resonancia magnética. Hay técnicas experimentales que han mejorado el diagnóstico de este estudio de imagen, como el transfer de magnetización y la imagen con triple dosis de gadolinio, que han mejorado la detección de estas lesiones. La imagen con triple dosis de gadolinio es aumentar a 0.03 milimolas el gadolinio que se le aplica al paciente, y esto aumenta la discriminación de las lesiones con respecto al tejido adyacente. Bueno, la biopsia debe ser realizada cuando el diagnóstico de metástasis está en duda, particularmente en pacientes que se presentan con lesiones solitarias o únicas y que tienen un tumor primario desconocido. Aquí es donde debemos de realizar la biopsia. En cuanto al manejo, el manejo general de los pacientes con metástasis está orientado al control de los síntomas. El tratamiento de las crisis convulsivas sería algo importante, que sabemos que debemos hacerlo en pacientes que hayan convulsionado. Darlo de manera profiláctica no está indicado. Y en aquellos pacientes posoperatorios, en muchas ocasiones se les da, pero debería de estar indicado solamente si el paciente tiene historia o antecedente de crisis convulsivas. No se debe dar de manera profiláctica. El control del edema peritumoral y del incremento de la presión intracraneana debe de ser con esteroides. Y esto, pues bueno, nos va a ayudar a mejorar la sintomatología del paciente. La prevención y manejo de la enfermedad tromboembólica venosa y el tratamiento sistémico apropiado para el primario, ¿no? Los factores pronósticos. Es importante, es de lo más importante en el tema hablar de los factores pronósticos de los pacientes con metástasis cerebrales. ¿Por qué? Porque a partir de estos factores pronósticos nacen categorías, y sobre estas categorías es como se marca la pauta para el tratamiento de estos pacientes. Los factores pronósticos, es decir, los factores que impactan en la sobrevida de los pacientes, es el estado funcional, que es el índice o la escala de Karnofsky, el estado del tumor primario, si está controlado o no, las metástasis extracraneales, si existen metástasis hepáticas o pulmonares, es muy importante porque esto va a cambiar o va a impactar en la sobrevida del paciente. Y por último, la edad. Es bien conocido que a los pacientes más jóvenes se espera una mejor respuesta al tratamiento que en pacientes mayores. Y bueno, a partir de estos factores pronósticos nace la escala o el índice de Karnofsky. Esta escala se realizó a partir es una escala en porcentajes. El 100% es un paciente que no tiene evidencias de enfermedad y el 0% es un paciente fallecido. A grosso modo, hablamos que del 100 al 80% son pacientes que no requieren una atención especial, del 70 al 50% son pacientes que necesitan una asistencia variable, del 40 al 0% son pacientes que no son capaces de valerse por sí mismos y necesitan los cuidados permanentes de una institución o de un hospital. Bueno, a partir de esto nace el Recursive Partition Analysis, el RPA. Esta escala se basó en un estudio de la RTOG, donde analizaron a 1.200 pacientes con metástasis cerebrales. El análisis mostró que las variables que impactaban en la sobrevida eran el estado funcional, que tuvieran un Karnofsky mayor o menor del 70%, la edad, que fueran menor o mayor de 65 años, el primario controlado o no, y las metástasis extracraneales ausentes o presentes. Estas 4 variables cambiaban o impactaban la sobrevida de los pacientes. Y de aquí nacen 3 clases. La clase 1, que es un paciente con una edad menor de 65 años, un Karnofsky mayor de 70 y un tumor primario controlado y sin metástasis extracraneales. Estos pacientes se vio que vivían 7.1 meses. Mientras que los de la clase 2, que tenían un Karnofsky mayor de 70, mayor o igual a 70, una edad mayor o igual a 65, y un primario controlado o metástasis extracraneales. Estos pacientes vivían 4.2 meses. Y por último, los pacientes de la clase 3, de la RPA, que tenían un Karnofsky menor del 60%. Estos pacientes únicamente vivían 2.3 meses. Además, también, de estos factores pronósticos
se hace un nuevo análisis que se llama el Diagnostic Specific Rad Prognostic Assessment, es el DSGPA. Este es un análisis realizado del 85 al 2007 de 3.940 pacientes con metástasis cerebrales. Ellos se dieron cuenta que sí, estas 4 variables que ya mencionamos impactaban en la sobrevida de los pacientes, pero que también el tipo de primario era importante. Entonces se dieron cuenta que por cada tipo de primario había diferentes variables que impactaban en la sobrevida de los pacientes. En el cáncer de pulmón, por ejemplo, la edad, el estado funcional, la presencia de metástasis extracraneales y el número de metástasis cerebrales eran factores pronósticos que marcaban la sobrevida en estos pacientes. Mientras que en melanoma lo eran el estado funcional, el número de metástasis cerebrales, y en carcinoma de células renales era el estado funcional, el número de metástasis cerebrales también. En cáncer de mama era el estado funcional, el subtipo, según la inmunohistoquímica. ¿Y qué es esto? Acabamos de hablar que existen pacientes en cáncer de mama que tienen el HER2 sobreexpresado. Estos pacientes típicamente tienen un pronóstico más desfavorable que aquellos que tienen receptores de estrógeno y progesterona positivo, ya que los de HER2 tienen una terapia blanco específica a la que van a responder, pero esta tiene una falta de entrada o de pasar la barrera hematoencefálica. Entonces, en este tipo de pacientes puede haber una incidencia mayor de metástasis cerebrales. Y por último, la edad en el cáncer de mama también es importante. Mientras que los cánceres de origen gastrointestinal, únicamente el estado funcional impacta para la sobrevida. De ahí nace esta tabla. Este estudio fue hecho por Esperduto. Entonces aquí se determina que existen diferentes variables que impactan la sobrevida de los pacientes y estos son muy dependientes del tipo de tumor primario. De aquí se hace un score y de acuerdo a este score vamos a conocer la sobrevida media que tendrá nuestro paciente, ¿no? A partir de la sobrevida de los pacientes es como daremos el tratamiento. Entonces, ya aquellos pacientes con factores pronósticos favorables, o que se predice que tendrán una buena respuesta al tratamiento y por lo tanto van a vivir más, está justificado ser radicales con ellos o ser agresivos con el tratamiento. Las 3 tipos de modalidades de tratamiento que hay es cirugía, radioterapia a holocráneo, a todo el cráneo, y radiocirugía. En este caso nos vamos a concentrar en radiocirugía. ¿Sale? Entonces, como ya les dije, los pacientes con la clase RPA1 y RPA2 se consideran de un factor pronóstico favorable y está indicado dar un tratamiento agresivo o radical con ellos. Ahora bien, en algunos casos se presentarán oligometastásicos, es decir, que tienen un tumor primario y de manera sincrónica o al mismo tiempo encontramos una metástasis cerebral. Si ambos tumores pueden ser tratados de una manera exitosa, el pronóstico de estos pacientes es mejor que el de otros pacientes con enfermedad diseminada. Así que a pesar de que el paciente esté en un escenario metastásico, su pronóstico puede no ser tan malo. Y bueno, el número de metástasis cerebrales también ha sido un factor determinante en el tratamiento de estos pacientes. Y esto se los menciono porque en las guías de la NCCN lo van a encontrar. En estas guías mencionan que las metástasis cerebrales pueden ser clasificadas como limitadas o no limitadas o múltiples. Las limitadas hablamos de que existen de 1 a 3 lesiones y en estos pacientes existen 2 modalidades de tratamiento. La cirugía, y la cirugía podría ser ideal para aquellos pacientes que tienen lesiones únicas, grandes, sintomáticas y en localizaciones accesibles, y recalco. Deben de ser lesiones grandes y en localizaciones accesibles para que puedan ser candidatos a cirugía. Ahora bien, la radiocirugía al lecho quirúrgico puede ser usada en combinación con la cirugía y esto es para disminuir el riesgo de recurrencia. En las metástasis cerebrales limitadas, también podemos utilizar la radiocirugía como una alternativa efectiva a la cirugía. Y esto puede ser en lesiones pequeñas, menores de 3 a 3.5 centímetros, que estén en una localización inaccesible, ya que quirúrgicamente no se puede llegar a ellas, como en el tallo cerebral, o aquellos pacientes que no son candidatos a cirugía pueden ser idealmente tratados con radiocirugía. Ahora bien, la radioterapia del cráneo puede ser usada en combinación con la radiocirugía o la cirugía, y esto es para prevenir la recurrencia local y en el resto del encéfalo, eso me refiero con regional. Sin embargo, puede aumentar las probabilidades de efectos secundarios cognitivos sin aumentar la sobrevida global.
Bueno, ahora bien, si tenemos el caso de un paciente con metástasis cerebrales múltiples, es decir, tiene más de 3 lesiones, ¿qué está indicado en estos pacientes? Las dos modalidades principales de tratamiento es radioterapia holocráneo, y esto sería más recomendado en pacientes con alta carga tumoral global, es decir, que tienen una enfermedad sistémica no controlada, y además más de 3 metástasis cerebrales. Bueno, en estos pacientes puede estar indicado el holocráneo. Sin embargo, también la radiocirugía es una alternativa aceptable. ¿Cómo vamos a decidir entre tratar a un paciente con radiocirugía o holocráneo de primera intención? Esto va a depender de elegir entre el riesgo de los efectos secundarios cognitivos que van a ser mayores en holocráneo o elegir el mayor riesgo de recurrencia intracraneal que va a ser mayor en radiocirugía. También debemos de tomar en cuenta el tipo de primario y el genotipo del mismo. ¿Por qué? Porque hay algunos primarios como el melanoma o el carcinoma de células renales que se consideran radioresistentes. Este tipo de tumores tienen un muy bajo control local con radioterapia holocráneo y podrían ser idealmente tratados con radiocirugía, porque con radiocirugía la respuesta de las metástasis es independiente del tipo de primario, es decir, responden igual a aquellas metástasis originadas de tumores radiosensibles que aquellas originadas de tumores radioresistentes. Y con holocráneo no es así. Bueno, como ya sabemos, radiocirugía es la entrega de una dosis única, un número muy limitado de dosis de alta dosis de radiación a un volumen de tratamiento radiográficamente discreto. Eso se hace utilizando múltiples haces convergentes. Va a resultar en una rápida caída de la dosis en el borde del volumen objetivo o del borde del tumor o de la metástasis y una dosis clínicamente insignificante al tejido encefálico adyacente. La radiocirugía puede ser otorgada por rayos X de alta energía que son producidos en aceleradores lineales, rayos gamma provenientes de equipos Gamma Knife y menos frecuentemente de partículas cargadas como los protones que son producidos en ciclotrones. Ahora bien, ¿qué hace las metástasis cerebrales? Más bien las metástasis cerebrales tienen ciertas características que las hacen ideales para la radiocirugía. Al decir ideales me refiero a que son ideales para ser delimitadas o contorneadas, para planear y para otorgar el tratamiento. Estas características son que las metástasis cerebrales tienen una forma pseudoesférica, son radiográficamente discretas, usualmente pequeñas, tienen un diámetro menor de 4 centímetros, no todas, pero una gran parte de estas son no infiltrativas, y esto se ha establecido en múltiples estudios, y las lesiones mayores pueden ser tratadas con un régimen fraccionado de radiocirugía. Ahora, la eficacia de la radiocirugía en metástasis cerebrales es similar a la cirugía con tasas de control del 65 al 94%. Los factores que influyen en el control tumoral son la dosis y el volumen tumoral. Existen estudios prospectivos no aleatorizados que sugieren que hasta 10 lesiones pueden ser tratadas con un volumen total acumulado menor o igual a 15 mililitros y que pueden ser tratadas en una sola sesión con una eficacia similar y sin incrementar la toxicidad. Ahora, la otra eficacia de la radiocirugía es que tiene una eficacia independiente del tipo de tumor primario, es lo que acabamos de mencionar. Metástasis de tumores radioresistentes van a responder igual que metástasis de tumores radiosensibles. Y por último, el fenotipo de la lesión. Se ha estudiado y se ha establecido que los tumores sólidos responden mucho mejor que los tumores que tienen necrosis o aquellos tumores que tienen asociados quistes. Sí, estos responden mucho mejor y el control local es más duradero. Ahora bien, el uso de la radiocirugía sola o en conjunto con cirugía o holocráneo está basado en la premisa de mejorar el control local, reducir la morbilidad y mejorar la calidad de vida, prolongando la supervivencia también. Esto lo menciono porque existen pocos estudios de radiocirugía sola, pero la mayoría de los estudios que existen es en una combinación con radioterapia holocráneo o con cirugía. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces de radiocirugía al lecho quirúrgico. Bueno, la radiocirugía al lecho quirúrgico aumenta el control local en el sitio que acaba de ser operado, permite retrasar la radioterapia holocráneo manteniendo el control del sitio quirúrgico. Hay estudios prospectivos y es importante mencionar que existen pocos estudios prospectivos aleatorizados en cuanto a radiocirugía.
Los estudios prospectivos observacionales de radiocirugía al lecho quirúrgico han demostrado tasas de control local del 75 al 95% al año y del 60 al 80% a los 2 años. Las tasas son comparables con radiocirugía y holocráneo. Es particularmente apropiado para pacientes con tumores radioresistentes, en los cuales holocráneo tiene baja efectividad. Bueno, los pacientes con buen pronóstico respecto a la enfermedad sistémica que tienen bajo riesgo de desarrollar metástasis cerebrales adicionales y en quienes los efectos secundarios cognitivos pueden disminuir la calidad de vida son los pacientes ideales para otorgarles radiocirugía al lecho quirúrgico. Es decir, un paciente que tenía una metástasis única, la cual le fue operada y le quitaron. El paciente tiene un primario controlado, tiene un bajo riesgo de desarrollar otra vez metástasis cerebrales. El darle holocráneo a este tipo de pacientes puede aumentar los efectos secundarios cognitivos. Pero si a este paciente, en lugar de darle eso, le damos radiocirugía únicamente al lecho quirúrgico, este paciente puede tener un buen pronóstico, con un buen control local, y no va a tener efectos secundarios cognitivos que le alteren o que le disminuyan su calidad de vida. Ok, el primer estudio que vamos a presentar sobre la radiocirugía al lecho quirúrgico después de una resección de las metástasis es de Konciolka, es del año 2008 y se publicó en la revista de Neurosurgery. Es un estudio retrospectivo observacional de 2 centros universitarios de Sherbrooke, Canadá. El objetivo que ellos tenían era saber si la radioterapia adyuvante después de la resección de las metástasis cerebrales reduce el riesgo de recurrencia local. Evaluaron el rol de la radiocirugía al lecho quirúrgico como un método alternativo de irradiación después de la resección de metástasis cerebrales para prevenir la recurrencia local. Ellos justificaron que el holocráneo puede estar asociado a una significativa toxicidad neurológica a largo plazo en los pacientes que sobreviven a las metástasis cerebrales. 41 pacientes se les otorgó radiocirugía al lecho quirúrgico, tenían una edad media de 59 años con un estado funcional promedio de 80%. El 67% de los pacientes tenían una única metástasis, es decir, eran pacientes con buenos factores pronósticos, su estado funcional era bueno, las metástasis eran únicas, la resección fue completa en el 80% de los casos y parcial en el 20% de ellos, y al momento de la radiocirugía la enfermedad sistémica se encontraba activa en 57, inactiva en 32 y en remisión en 10. Es decir, más de la mitad de los pacientes tenían enfermedad activa y aún así, después de la cirugía, le otorgaron radiocirugía al lecho. La radiocirugía fue otorgada 4 semanas posteriores a la resección. El volumen medio de la cavidad a la que se le otorgó radiocirugía fueron 9.1 milímetros. Recibieron una dosis media de 16 grays y esto es importante porque a partir de aquí nacen las pautas de la dosis que se otorga de radiocirugía al lecho quirúrgico, que va de 16 a 18 grays. La dosis máxima fue de 32 grays, un poco elevada. Y bueno, tal vez por eso se asociaron a un poco de complicaciones. Los resultados. El control local fue logrado en el 73% de los pacientes con una media de seguimiento de 13 meses. No existieron variables que afectaran significativamente el control local. Y sí ocurrieron nuevas metástasis cerebrales distantes al sitio de tratamiento en el 54% de los casos. Hubo un efecto sintomático a la radiocirugía en 5.4% de los pacientes y esto puede haber estado asociado a la dosis máxima que pudieron haber utilizado y la media de sobrevida fue de 13 meses después de la radiocirugía. Este es un tiempo bastante adecuado. La conclusión es que la radiocirugía al lecho quirúrgico provee un efectivo control local después de la resección en la mayoría de los pacientes. Estos datos preliminares sustentan el uso de la radiocirugía después de la resección en lugar de darle holocráneo a los pacientes que han sido operados de una metástasis cerebral. Aún no se han establecido adecuadamente cuáles son las dosis óptimas, los fraccionamientos y los factores de riesgo para recurrencia después de una radiocirugía al lecho quirúrgico. Sin embargo, se cree que un tumor preoperatorio mayor de 3 centímetros, márgenes cercanos menores de 2 milímetros, una localización superficial con involucro pial o dural, están asociados a una disminución del control local después de radiocirugía. Y bueno, ya hablamos de lo que es radiocirugía al lecho quirúrgico, es decir, después de que operan a un paciente, le damos radiocirugía donde lo operaron, al lecho, a esta cavidad que quedó, para aumentar su control local.
Pero, ¿qué hay en cuanto a la radiocirugía versus la cirugía en metástasis cerebrales? ¿Cómo es que se ha establecido que son similares las tasas de respuesta de una radiocirugía a una cirugía? Y aquí hay que mencionar que no existen estudios prospectivos aleatorizados o estudios prospectivos sobre radiocirugía versus cirugía. La mayoría de estas conclusiones están basadas en estudios retrospectivos. Y pues bueno, alguna de las ventajas de la radiocirugía versus la cirugía es la posibilidad de que se pueden tratar lesiones que quirúrgicamente son inaccesibles, como lesiones del tallo cerebral, pueden ser tratadas con radiocirugía. El procedimiento es no invasivo, lo que permite un tratamiento ambulatorio sin anestesia general, lo que disminuye la estancia intrahospitalaria, el riesgo de complicaciones, etc. Habilidad de tratar múltiples lesiones en un solo evento de tratamiento. El costo-efectividad comparado con la neurocirugía es mucho menor. Es menos costoso realizar una radiocirugía que una neurocirugía. El riesgo de sangrado y de infección es mínimo. Y bueno, no está limitada por coagulopatías o comorbilidades, ¿no? Los datos comparativos que soportan el uso de radiocirugía provienen de estudios retrospectivos, como ya les mencioné, y son no aleatorizados, en los que la radiocirugía fue usada en conjunto con holocráneo, con radioterapia holocránea. El primer estudio que les voy a presentar es un estudio retrospectivo. Este es multiinstitucional de la Universidad de Florida y de Wisconsin y un centro de radioterapia. A 122 pacientes con diagnóstico reciente de metástasis cerebrales únicas y potencialmente resecables con histologías radioresistentes fueron tratadas con holocráneo, 37.5 grays, y se les dio un incremento a estas lesiones con una dosis de 17 grays con radiocirugía. Ellos lograron una tasa de control local de 86% y los pacientes vivieron en promedio 56 semanas. Es decir, que los resultados son buenos y similares a los previamente mencionados. Otro estudio que es importante mencionar es un estudio retrospectivo de Moasevic, comparó la cirugía con la radiocirugía. La radiocirugía fue otorgada con Gamma Knife. Eran pacientes con una lesión única menor de 3.5 centímetros. Los pacientes vivieron al año porcentajes muy similares, su tasa de control al año también con porcentajes muy similares y su tasa de muerte neurológica al año con porcentajes muy similares, sin significancia estadística. ¿Esto qué quiere decir? Que lesiones que fueron tratadas, lesiones únicas menores de 3.5 centímetros que fueron tratadas con radiocirugía en lugar de cirugía, parece que viven lo mismo, tienen el mismo control local y aproximadamente la misma tasa de muerte neurológica. Basados en estos resultados, los investigadores concluyeron que la radiocirugía puede ser usada en lugar de la cirugía en pacientes con metástasis cerebrales. La elección de radiocirugía y cirugía usualmente se hace basado en el tamaño de la lesión, la accesibilidad de la misma, los síntomas y el estado funcional. ¿Por qué? Si tienes un paciente con una lesión grande, más de 4 centímetros, que tiene efecto de masa, con edema importante, pues ese paciente se va a beneficiar de operarlo, de una resección quirúrgica. Si el paciente tiene sintomatologías por compresión, por el efecto de masa que causa el tumor, obviamente ese paciente se va a beneficiar de una cirugía. Además, en las lesiones grandes, por arriba de 3.5 centímetros, que son tratadas con radiocirugía, aumenta la falla local y la neurotoxicidad también incrementa. Entonces, por lo que se recomienda que la radiocirugía esté limitada a lesiones menores de 4 centímetros. Y lesiones mayores, que tengan efecto de masa o que sean sintomáticas, pues idealmente deben de ser operadas. Ahora bien, ¿qué hay en cuanto a radiocirugía más holocráneo versus holocráneo solo? Y aquí sí está bien establecido, aquí sí existen por lo menos 2 estudios aleatorizados, prospectivos que se han realizado, donde se analizó holocráneo versus holocráneo con radiocirugía y se dio cuenta que existe un beneficio en la sobrevida a los pacientes que se les otorga holocráneo más radiocirugía, más un buzo con radiocirugía. Y bueno, uno de los primeros estudios es de Andrews, está publicado en el Lancet en el 2004. Habla sobre la irradiación a holocráneo con o sin la radiocirugía estereotáctica, dándole un bus a estos pacientes que tienen de 1 a 3 metástasis. Es un estudio fase 3, conocido
comúnmente como el estudio RTOG del 9508 del Grupo Oncológico de Radioterapia 9508. Bueno, este es un estudio aleatorizado multiinstitucional, 55 instituciones participantes, coordinadas por el Grupo Oncológico de Radioterapia, de 1996 al 2001 en el Hospital Universitario de Thomas Jefferson, Filadelfia. En este estudio se aleatorizaron a pacientes de 1 a 3 metástasis cerebrales, recién diagnosticadas a holocráneo solo o holocráneo con un incremento o con un boost con radiocirugía. Los pacientes fueron estratificados de acuerdo al número de metástasis y el estado de la enfermedad extracraneal. El objetivo primario fue la sobrevida y el objetivo secundario fueron las tasas de respuesta, el control local, la tasa de recurrencia intracraneal, la causa de muerte y el estado funcional. 333 pacientes fueron aleatorizados, 167 recibieron holocráneo más radiocirugía y 164 únicamente holocráneo. El análisis univariado mostró que había un beneficio en la sobrevida de los pacientes que se trataban con holocráneo y radiocirugía en los pacientes con una sola metástasis, es decir, los pacientes que solo tenían una metástasis y se les trató con holocráneo y radiocirugía vivían más con significancia estadística y esta era una media de sobrevida de 6.5 versus 4.9 meses. En los pacientes del grupo de radiocirugía, además, se observó un estado funcional que permanecía estable o mejoraba a los 6 meses de seguimiento, con significancia estadística 43% versus 27%. El análisis multivariado observó que la sobrevida mejoró en los pacientes con RPA clase 1 con una significancia estadística muy marcada o con un estado histológico favorable. Ellos concluyeron que el tratamiento a holocráneo más un incremento o un boost con radiocirugía mejora el estado funcional de todos los pacientes y la sobrevida de los pacientes con una única metástasis irresecable. Por lo tanto, el holocráneo más radiocirugía debe ser el estándar de tratamiento para los pacientes con una única metástasis cerebral irresecable y deben ser considerados para los pacientes con 2 o 3 metástasis cerebrales. ¿Qué hay en cuanto a la radiocirugía sola en metástasis cerebrales? Bueno, es importante mencionar que no existen estudios prospectivos aleatorizados en este tipo de modalidad, pero existen estudios retrospectivos multiinstitucionales y estudios uninstitucionales amplios que han comparado este tipo de tratamiento a la radiocirugía como única modalidad. Ahora bien, ya sabemos que la radiocirugía es una alternativa efectiva en lesiones pequeñas, de localizaciones inaccesibles quirúrgicamente, o aquellos pacientes que no son candidatos a cirugía, y tiene una eficacia similar a la cirugía con tasas de control del 65 al 94%. Bueno, ¿cuáles son los factores que van a influir en el control tumoral? El volumen tumoral, el volumen de esta lesión, de esta metástasis, y la dosis que se le otorgue. La eficacia va a ser independiente del tipo de tumor primario. Ya hemos dicho que en radiocirugía las metástasis de tumores radioresistentes responden igual que las de tumores radiosensibles. No así a holocráneo. El fenotipo de la lesión, ya hablamos sobre que los tumores sólidos responden mejor que los tumores quísticos o que los tumores necróticos. Y bueno, ¿cómo decidir si le voy a dar a un paciente radiocirugía o holocráneo de primera instancia y como modalidad única, ¿no? Bueno, esto depende de elegir. ¿Qué voy a elegir? Si el paciente tiene una sobrevida corta, su pronóstico no es el mejor, el holocráneo puede ser factible en él, porque puede haber efectos secundarios cognitivos mayores, pero este paciente probablemente no viva el tiempo para ver estas complicaciones, versus un mayor riesgo de recurrencia intracraneal en radiocirugía, pero estas recurrencias intracraneales pueden ser efectivamente tratadas con otras modalidades de tratamiento como radiocirugía, holocráneo o cirugía. También debemos tomar en cuenta el tipo de primario y el genotipo del mismo. Y bueno, podemos agregar que los pacientes con una recurrencia intracraneal, ¿cómo elegir, no? Entre darle holocráneo y radiocirugía. Bueno, pues voy a elegir entre tener un menor control local, más bien locorregional, un menor control de todo el encéfalo, o sea, pueden surgir más metástasis si doy radiocirugía, o bien elegir entre causarle algún deterioro cognitivo al paciente como efecto secundario con el holocráneo. Entonces, si yo elijo tratar al paciente con radiocirugía,
y surgen más metástasis, lo que podemos agregar es que estos pacientes que tengan estas metástasis intracraneales distantes al sitio que ya ha sido tratado pueden ser efectivamente manejadas con radiocirugía más que con holocráneo. Y varios estudios han demostrado además que la disminución de las recurrencias con holocráneo, pero no ha habido una mejoría de la sobrevida, es decir, sí, los pacientes que se les otorga holocráneo tienen menor recurrencia de metástasis intracraneales, pero no viven más, viven lo mismo. Ahora, un estudio, hablando de radiocirugía como modal única, es el estudio de SNID. Es un estudio retrospectivo multiinstitucional en la Universidad de San Francisco, California, donde se aleatorizaron a pacientes de 1 a 4 metástasis. Eran 569 pacientes evaluables, se trataron con radiocirugía sola 268 y con holocráneo más radiocirugía 179 pacientes. La media de sobrevida fue de 11.1 meses versus 11.3 meses, es decir, viven lo mismo. La tasa del control tumoral fue similar, de 71 versus 79%. La incidencia de metástasis fue significativamente mayor en el grupo de radiocirugía sola. 72% de los pacientes tuvieron nuevas metástasis cerebrales, pero 31% versus 31% en el grupo de holocráneo. Sin embargo, estas metástasis fueron controladas de manera efectiva con terapias de salvamento, como holocráneo, radioterapia externa fraccionada, radiocirugía y cirugía. Es decir, a pesar de que haya una recurrencia, estas recurrencias pueden ser efectivamente tratadas con otras modalidades de tratamiento de salvamento. Entonces, ellos concluyeron en cuanto a la radiocirugía como única modalidad, que la sobrevida no es comprometida con la radiocirugía cuando se omite el holocráneo. Y esto es pues algo muy bueno. Hasegawa también realizó una revisión retrospectiva de 172 pacientes con metástasis cerebrales menores o iguales a 3.5 centímetros, los cuales fueron tratados con radiocirugía sola. El 80% de los pacientes tenían una lesión única, la sobrevida media fue de 8 meses, la tasa de control tumoral fue de 87% al año y a los 2 años de 75%. El volumen tumoral, Hasegawa encontró que el volumen tumoral influía en el control tumoral. Ahora bien, basados en estos resultados, los autores proponen evitar el holocráneo en pacientes seleccionados con 1 o 2 tumores que tengan un buen control del primario, un estado funcional mayor del 90% y que sean menores de 60 años. Esto es porque estos pacientes van a vivir más. Si yo les doy holocráneo, le puedo causar un deterioro cognitivo. Y si les doy radiocirugía, no voy a causar este deterioro cognitivo. Ahora, si llegan a aparecer nuevas metástasis, estas las puedo tratar de manera efectiva con otras terapias de salvamento o bien con radiocirugía nuevamente. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones en radiocirugía? Existen efectos asociados al tratamiento, como lo son un edema transitorio que comienza la de 12 a 48 horas después del tratamiento. Este edema transitorio es el que causa náusea, mareo y alguna cefalea, el cual puede ser efectivamente tratado con corticosteroides. Pero esta no es una complicación, son efectos asociados al tratamiento, así como lo es también la alopecia o la presencia de pérdida de cabello en segmentos por donde entró el haz de radiación. Estas no son complicaciones, son efectos asociados al tratamiento y van a mejorar van a mejorar tarde o temprano. Ahora bien, una complicación realmente de la radiocirugía es la radionecrosis. Esta se ha reportado hasta en un 10% de los casos y tiene una presentación tardía. Es decir, la radionecrosis siempre se va a presentar de 6 meses a varios años post-tratamiento. No es una complicación inmediata. Y los factores de riesgo que se asocian a radionecrosis es radiocirugía previa a la misma lesión. En este caso encontraremos hasta un 20% de incidencia de radionecrosis y el tamaño de la lesión. Mientras tratemos lesiones más grandes con radiocirugía, más probabilidad de complicación de radionecrosis tendremos. Y de aquí nace el estudio del Grupo Oncológico de Radioterapia, el estudio 9005. Es un estudio aleatorizado fase 2 cuyo objetivo era determinar la dosis máxima tolerada con radiocirugía en los pacientes con tumores cerebrales recurrentes o metástasis cerebrales previamente tratadas con holocráneo o con otro tipo de tratamiento, porque así nace la radiocirugía en metástasis cerebrales, en las lesiones recurrentes, en las metástasis o en los tumores primarios recurrentes que recurrían. Ahí fue donde se empezó a estudiar
qué otros tratamientos se podían otorgar, si ya se les había dado locranio, ya se les había operado, etcétera. Y de ahí fue donde empezó a darse la radiocirugía a estas lesiones recurrentes, pero querían saber cuál es la máxima dosis tolerada, la cual se correlacionaba inversamente con el diámetro máximo del tumor. Así se empezaron a dar cuenta que la máxima dosis que tolera o con la que puedes tratar una metástasis es inversamente proporcional al diámetro del tumor. Es decir, tumores más grandes deben de ser tratados con dosis más pequeñas y tumores pequeños pueden ser tratados con dosis más grandes, y esto va a ser para disminuir la complicación de radionecrosis. Y de ahí nace, bueno, las dosis con las que se prescriben para otorgar radiocirugía a las lesiones, a las metástasis cerebrales. Entonces, de ahí sabemos que 24 grays pueden ser otorgados a lesiones de menos de 20 milímetros de diámetro, 18 grays pueden ser otorgados a lesiones de 21 a 30 milímetros de diámetro, y 15 grays debe ser otorgado para tumores que tengan de 30 a 40 milímetros de diámetro. El diagnóstico de la radionecrosis es un diagnóstico difícil, ya que por imagen se parece muchísimo a una recurrencia tumoral. Entonces, el diagnóstico de la radionecrosis debe de ser realizado con resonancia magnética con espectroscopía. Puede ser realizado también por un PET o por una biopsia. El tratamiento de la radionecrosis es sintomático. Se deben de aplicar corticosteroides. Se puede aplicar o se puede mandar al paciente a cámara hiperbárica. Ahora bien, si no hay mejoría, el paciente puede ser sometido a una cirugía, y actualmente algunos pacientes está en estudio que el bevacizumab pueda ser aplicado en estos pacientes. Y bueno, además de lo de otro de los que no es una complicación, que más bien es un efecto asociado a la radiocirugía, es la leucomalacia. Es decir, esta imagen de edema crónico que se presenta por resonancia magnética en los pacientes que son tratados con radiocirugía durante su seguimiento. Esta imagen es muy frecuente y se ha visto que es mucho más frecuente en los pacientes que son tratados con radiocirugía que los que son tratados con holocranio. Sin embargo, estos cambios por imagen no se ha determinado qué impacto tienen, y no se ha visto que se compliquen o que causen alguna sintomatología o algún cuadro clínico en los pacientes. Y esto, recalco, no es una complicación, es un efecto asociado a la radiocirugía, y que es un efecto que solo lo observamos por imagen. Y bueno, con eso terminamos. Y pues bueno, agradezco su atención y el tiempo que me otorgaron. Ok, Laura, mucho gusto. Excelente presentación. Yo tengo preguntas de un médico general, no soy neurocirujano. Algo de protocolo. Normalmente, un paciente que tiene metástasis está en el cuidado de un neurocirujano o un médico general y hace consultas a ti, o cómo es normalmente. Normalmente un paciente con metástasis cerebrales se diagnostica y se turna al neurocirujano. Sin embargo, el neurocirujano valora si esta lesión es quirúrgicamente accesible, si es operable. También tiene que valorar el número de lesiones, el tipo de primario y todo esto. Cuando el neurocirujano valora que el paciente no es candidato a cirugía, lo turna al radiooncólogo, para que el radiooncólogo valore la aplicación de radiocirugía o bien radioterapia holocráneo. Okay, so el neurocirujano consulta. Ajá. Y tú no consultas al neurocirujano. Mándeme. Tú no consultas a un neurocirujano. Sí, claro que sí. Por ejemplo, si me llega un paciente con una única metástasis en una localización no elocuente y que yo considero, y por lo que yo sé que esa es accesible quirúrgicamente, o que es una lesión grande, mayor de 4 centímetros, con efecto de masa, yo se lo voy a turnar al neurocirujano, porque a ese paciente le va a ir mejor si lo operan que si lo radio con radiocirugía o con holocráneo. Sí, un pregunta básico. ¿Es un metástasis doloroso normalmente o no hay dolor? Las metástasis en encéfalo causarían cefalea. Y esto es causado por el edema cerebral, el edema del tejido cerebral circundante. O sea, el paciente va a presentarse típicamente con dolor de cabeza. Entonces, dolor de la cabeza. Entonces, hay dolor en estas lesiones.
Eh, Hablaríamos de un dolor referido, es decir, una cefalea por aumento de la presión intracraneana. Ah, ok. Ok, aquí está un estudiante que viene, Marco, ¿cómo estás? Diga hola, Laura. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. Hola Marco, ¿cómo estás? Acá Sí, agradeciendo la invitación por participar. Doctora, tengo una pregunta. Mencionó que se manejaba en los estudios que mostró en una sola lesión, ¿verdad? ¿Ahora están tratando varias lesiones? Sí, sí, los estudios que yo presento casi todos son retrospectivos, eh, no aleatorizados, la mayoría observacionales, pero se establecía el tratamiento en pacientes con una a tres lesiones. Actualmente existen estudios prospectivos no aleatorizados donde se están tratando más de 10 lesiones. En Japón, por ejemplo, están tratando 17 lesiones con radiocirugía, 17 metástasis, incluso en un solo evento. En un solo evento, y tomando en cuenta que se trata de un tratamiento ambulatorio, ajá, que el paciente no amerita anestesia general y tratarle 17 lesiones con radiocirugía y teniendo un control similar al de la cirugía, bueno, hablamos de que es una excelente opción de tratamiento. Incluso puedes tratar lesiones, metástasis que encuentres en tallo cerebral, pueden ser tratadas con radiocirugía. Doctora, y una pregunta más. ¿El control sigue siendo el mismo, el gol estándar de la resonancia? Para el diagnóstico, No, los controles después. sí, los controles durante el seguimiento. Sí, la resonancia es el estándar de oro para hacer el seguimiento de un paciente con metástasis cerebrales y más si el paciente ha sido tratado con radiocirugía, la resonancia es el estándar de oro para el seguimiento. Gracias, doctora. De Muy nada. amable. Laura, yo tengo una pregunta también. No hay tanto radios cirujanos en México, ¿verdad? No, 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 Entonces, no. entonces, ¿tú es loco con trabajo? No tanto, doctor, porque No, necesito. no está muy ocupado todos los días, ¿no? Porque no hay mucho radio cirujano. No hay muchos radioneurocirujanos. De hecho, solo pueden hacer radioneurocirugía los neurocirujanos o los radiooncólogos. Solo se pueden hacer radioneurocirugía. Okay, Este, y el asunto es que sí deberíamos de tener mucho trabajo, pero no lo tenemos tanto aquí en México. ¿Por qué? Porque nos hacen falta los equipos para tratar estos pacientes. Los equipos con los que puedes dar radiocirugía es un Gamma Knife, ajá, un acelerador lineal. Y en México, aquí en México, existen aceleradores lineales y Gamma Knife, pero están concentrados en la Ciudad de México o en Monterrey. Por ejemplo, Gamma Knife existe aquí en la Ciudad de México y en Monterrey. Y ajá, aceleradores lineales sí existen, pero tienen que estar capacitados para dar radiocirugía y no hay muchos en todo el país. okay. Okay, los radio-oncólogos no tienen entrenando en radio, radiocirugía. Un oncólogo generalmente durante entrenando recibe entrenando de radiocirugía Un cuando oncólogo médico no, no, pero un radiooncólogo, normalmente entrenamiento para radioneurocirugía no, lo tienes que hacer como un posgrado. okay, Terminando radiooncología, haces un posgrado para radioneurocirugía. oh, okay, Y eso a nosotros los radioncólogos el hecho de que sabemos lo de las dosis de Grace, cómo actúa la radiación, cómo se comporta la radiación en los tejidos, ¿no? Y el sí. neurocirujano, porque obviamente sabe todo lo de localizaciones, elocuencias, Sí, todas estas cosas. y el poder de radiación también es importante, ¿verdad? Exacto, ellos tienen durante este año de posgrado, los neurocirujanos tienen que aprender sobre radiación Sí, y nosotros tenemos que aprender sobre neurocirugía un poco, los no, sí, radiólogos. ok. Ok, well, mucho gusto, gracias por repetir y yo voy a editar y mandar el link. Y espera un minuto hasta
después hablamos, ¿ok? Ok, Ok, gracias Antonio también por venir. hasta luego. Ok. Gracias.